Un relato que mezcla parte de su historia familiar con la del proceso de mestizaje entre chilenos y mapuches es el que escribió el empresario Víctor de la Maza, quien visitó Iquique. Naufragio y cautiverio es el nombre del libro, que logró interesar a tal punto a los estudiantes del Colegio Universitario UNAP que junto a su profesor gestionaron una charla con el propio de la Maza. El proceso no es tan conocido como otros procesos históricos, se tiende a pasar por alto. Y ¿Es un proceso de pacificación? Está muy cerca, ¿cierto?, del proceso de pacificación, un poco antes, la idea de que está justo este proceso de beligerancia entre lo que es el territorio nacional y lo que es aún esta tierra maya Biobío mapuche. En medio de ese contexto, surge la historia de una mujer que sobrevive al naufragio de una embarcación frente a las costas de la hoy región de la Araucanía, y quien, por diversos motivos, decide no volver a su lugar de origen. Para de la Maza, una de sus motivaciones, además de su pasión por la historia, es saber más sobre el pueblo mapuche y reconoce cierta injusticia en el trato que Chile les ha dado. Y un pueblo que nos dio mucha pelea, y yo creo que es un deber respetarlo, dando a conocer un poco más esto. Es un pueblo que vive con nosotros. Y lo otro que me ha enseñado esto, de que el mapuche no estaría con los problemas que tiene hoy día si se lo hubiera educado igual como educamos a todos nuestros hijos. La educación los habría ayudado más. Los estudiantes que participaron de esta charla con de la Maza expresaron su satisfacción por el diálogo establecido con el autor de Naufragio y Cautiverio. Todo empezó en el hogar, con mi mamá. Le regalaron el libro a mi mamá, ella leía todas las noches, así que un día llega y me dice: Valeria, esto es un libro súper interesante, léelo. Ya, mamá, ya. Lo empecé a leer y aunque haya llegado a la mitad, en serio es algo que es una historia, un hecho acá en Chile que uno no conoce. Mucha gente no conoce y es súper interesante. Entonces, la idea es seguir haciendo más cosas porque uno va aprendiendo desde otra mirada, por ejemplo, lo que el señor Víctor comentaba, la historia. Nosotros no conocíamos desde ese punto la historia de los mapuches. Todos lo vemos como el típico mapuche curado y eso, pero en realidad la historia trasciende mucho más allá. Una actividad interesante, recreativa, tuvimos la oportunidad de convivir con el señor Víctor, de acercarnos más como grupo y, distinguirnos en el sentido de que ahora sabemos tenemos más interés en el tema de la historia, en ese sentido de una manera más subjetiva de cómo se trata, de cómo se ve, y eso hizo que la actividad fuera interesante, productiva y fue agradable. Con este tipo de iniciativas será nueva la forma de aprender y entender la historia, a partir de la experiencia de quienes la investigan y de poder resolver dudas, gracias al conocimiento que adquieren los autores.